Con este tremendo tema que eligió el Tincho, le damos el aplauso y las muy buenas tardes a la diputada Susana Andrade, que es un placer recibirte, Susana, una vez más. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer. ¿Qué programa? Yo no sé si la producción fue tan brillante que hizo un programa acorde en todo sentido, ¿no? Sí, claro. Pero realmente es un disfrute total que fuera de cámaras y antes de empezar el programa, vos y el Bocha, nada, tengan a veces un pasado común, cosas para valorar del presente, cosas para seguir luchando. Y ustedes son voceros de la igualdad, que eso es lo que todas las sociedades deben buscar para ser justas, democráticas. Yo acá tengo en mi mano el trabajo de Susana, el último trabajo de Susana. Ahí lo tienen. Esta palabra que a veces puede ser que esté como de moda, pero hay muchas colectividades que la han tenido que vivir de una manera demasiado fuerte y con un precio muy caro en algunos momentos de la vida, de la historia. Resiliencia africana se llama. Ahí tienen. Paradita, ¿estás en el Palacio Legislativo? ¿Dónde estás? Sí, sí, en las escalinatas. En las escalinatas del Palacio, tú estás como Mae. Sí. ¿Se puede decir que a veces estás como Mae, a veces estás como de cotidiana? Sí, en realidad las personas somos seres integrales. Sos la Mae aunque estés así. Y también seré la diputada. Por supuesto. La responsabilidad siempre me toca. ¿En qué va que a veces estés con el vestuario, con tus trajes, esos que te quedan tan hermosos de Mae, y a veces puedes venir como más de civil? ¿En qué va? En realidad a veces pasas por un tema de comodidad, simplemente da un poco de trabajo ponerse todas esas vestiduras. También a veces estoy más delgada en otros momentos. Es hasta estético es. No, pero en realidad fue una forma también de visibilizar la religiosidad africana, porque obvio, la cultura afro también tiene cultos afro. Por de supuesto. Los barcos negreros no bajaron cristianos ni católicos, nuestros antepasados, nuestras abuelas y nuestros abuelos africanos. Su religiosidad. Otra cosa, recién hablábamos de que la música tropical en algún momento estaba media solapada y todo el mundo la escuchaba. En el caso del umbandismo o de la religión umbandista, también yo creo que ¿quién no ha ido a santiguarse en algún momento? Y también en algún momento como que era algo oculto y hoy en día ves la cantidad de gente que va a Yemanjá o capaz que es algo que se exterioriza más. Porque en realidad la espiritualidad no tiene color, ¿no? Y las raíces son las mismas. Nosotros decimos, los primeros tambores que sonaron en estas regiones, sí, donde obviamente fue traída, esclavizada la población africana, devenida de la colonización de algunos países de Europa en las Américas y el Caribe, que también tuvieron un destino de avasallamiento junto a las poblaciones indígenas. Los primeros tambores no sonaron solo para menear las caderas, que si bien es necesario el divertimento o lo lúdico, en realidad fue pidiendo libertad, el regreso a su tierra natal. De hecho, la llamada nace de una conversación de tambores. Llamada a los ancestros. Chicos, si me para pedir permiten 2 protección. segundos, vamos a agarrar un micro para Susana, así se escucha un poquito mejor, que tuvimos un pequeñísimo problema. ¿Qué le preguntabas, Pela? No, hablábamos, a propósito de lo que dice Susana, que la llamada no se inició como un elemento de fiesta, no, era la llamada de los ancestros, exacto, era la conversación de los tambores. Exacto, ¿no? para pedir protección, La llamando negritud en ese justamente. momento sufría. Claro, porque la religión afro lo que tiene es la veneración a la naturaleza, que en eso coincide con las poblaciones indígenas. Saber que la naturaleza que tenemos cercana, el africano tribalizado o el originario tribalizado, sabía que si esa naturaleza no estaba viva y en buen estado, no podía tampoco permitir la perpetuidad de la especie humana. Entonces era el culto a el agua saludable, el culto al aire, a la vegetación. Y luego también al ritmo, hablaban ustedes con el Bocha de la alegría, que son nuestras raíces también, de ese tambor que llamaba a los ancestros pidiendo libertad, pero que luego también se disfrazó un poco de lo lúdico para poder ser respetado entre la población europea, porque no era permitido, igual que no era permitido venerar a nuestras verdaderas creencias. ¿Cómo ves a la sociedad uruguaya, Susana? Nosotros nos pactamos de ser bastante más abiertos que otros lugares, que otras regiones, pero es un poco de caretismo también, es lo políticamente correcto que hay que decir. Estamos en proceso de aprendizaje. Hay un tema candente, por ejemplo, que es el afiche que está convocando a la Patria Gaucha, que creo que
debería ser revisado por las autoridades que tal vez no lo hicieron, porque acá no cuentan las intenciones, tal vez no lo hicieron con un deseo racista o No, con una... yo creo que, a ver, de ninguna manera tiene Exacto. que... El artista también se vio envuelto en esta polémica, como dice el artista, retrató un momento que esto pasaba y era una cotidianidad Exacto. muchas veces, pero no deja de tener un mensaje muy claro, que eran estas mujeres nodrizas que amamantaban Exacto. a los niños blancos. Es imprescindible reivindicar la memoria. Ahora, los mensajes, sobre todo de las instituciones, en este caso de las autoridades, de la Intendencia de Tacuarembó, deben ser claros. Hay legislación local e internacional que habla justamente de que debemos tener muchísimo cuidado en no promover situaciones de violencia racial y de género. Entonces, esa misma obra, seguramente en un museo o en un contexto donde Por fuera supuesto. explicado de qué se trataba, pero no para estar llamando a una celebración que en definitiva está hablando de un sistema de exclusión que hasta ahora, devenido de ese colonialismo, sufrimos. Mirá. Los afrodescendientes o Para negros, mí como quieras clarísimo el llamar. Lo que dice, no sé si- Discriminación racial y deviene de esa historia Recién que no hablamos puede de dejar de Roger Waters y los contarse. mensajes. Es lo mismo, lo porque mismo. el artista seguramente tuvo muy buena intención. No, lo del artista lo entiendo. Exacto, pero el que lo ve... Claro, No el mensaje pensás lo tiene mismo, No, de no, hecho. no. Yo no creo que es lo mismo que interpretación de Roger la Waters para nada. No tiene nada que ver. Lo que hace Roger Waters justamente es promoverlo en un show a eso. Sí. Pero no en está un invitando afiche, que sí, vaya. Bueno, Él no, no pero te estamos dice, hablando vení que de algo vamos a hacer algo así. artístico. Claro. Yo Es creo que algo que este está dentro artista de de su que show, habla, nada más. la voz en off, también fue quien hizo subir al escenario en Brasil a los familiares de la activista afro que fue asesinada. así? Justamente en circunstancias muy dudosas, justamente a raíz de su activismo, ¿no? Entonces habla de que en realidad no es lo que vivimos hoy día aún es un sistema excluyente y estamos en constante aprendizaje. Tenemos la necesidad de aprender más que nada de la sociedad civil, que es la que sufre estos temas. Recién el Bocha decía que hoy por hoy un negro famoso a él no le pasa, ¿verdad? Pero entra a un banco, un negro todo lleno de cal y la seguridad empieza con el handy. el Ojo handy. que entró este negro. Mira, a mí me ha pasado en el tema religiosidad. Mi hija hace patín, ahora ya no hace carnaval, bueno, hace muchas cosas. Pero me ha pasado que madres del patín, en un coloquio muy ameno, como puede ser cualquier madre que acompaña a sus hijos a una Obvio. actividad X, Mate y playera, necesitaban ayuda para un bebito que había nacido y estaba en el CTI, en incubadora, y entonces me dice, Susana, por favor, pedí por él. Por supuesto, ¿cómo no voy a pedir por él? Y me dice, porque yo en una situación así hago cualquier cosa. ¿Eras cualquier cosa, Susana? Era buenísimo, No le dije nada. Tú eras el cualquier cosa. No le dije nada, pero en realidad es algo que está normalizado, ¿no? El hecho de que lo negro no es el modelo aceptado, incluida la religiosidad, lo cual es sumamente triste, porque a nosotros se nos pregunta constantemente, ¿ustedes son de los que hacen daño? Y ninguna religión hace daño, y es tan doloroso Igual como que puede- yo hoy día le dijera a un católico, ¿ustedes son de los pedófilos? Sí, como- sí, Es un ejemplo Lo duro, que- pero es lo muy que decimos gráfico. Siempre es, las buenas acciones se necesitan como muchas buenas acciones para hacerse como visibles. Una cosa mala ya te empaña todo, ¿entendés? Entonces basta Es una así. persona que haga daño con, no Pero sé, en realidad la gente glorificamos y estropeamos todo. En definitiva, la maldad y la Pero es bondad la están en los seres interpretación, humanos, por eso- simplemente. por Las eso- religiones todas son buenas, en es realidad. la interpretación que el ser humano le da. Y seres humanos sabemos de todas especies, colores, ideas. Pero es verdad que la religión que muchos profesamos hoy por hoy, si uno va a la historia del catolicismo, no sé cómo uno se ha aferrado a lo que ha hecho la iglesia, pero la iglesia, como dice ella, es el hombre que ha perseguido a miles de personas pasa en que- nombre de Dios. O sea, Son culturas imagínate- hegemónicas que han demonizado lo que no les era propio. En realidad el poder ha tenido la imagen del hombre heterosexual, blanco, con determinadas características que hacen a una sociedad patriarcal, racista, clasista, lo que hablaba recién el Boche, que hablaban ustedes también. Entonces yo reivindico, en el caso de lo que pasó en Tacuarembó, la oportunidad de hablar de estos temas. Claro. Porque tenemos leyes, tenemos políticas públicas, pero los corazones y las mentes de la gente no se cambian por ley ni por decreto. Entonces está bueno que esto se ponga en la opinión pública y cada uno exprese lo que siente. Para mí este caso realmente sí, pero entiendo también a alguna gente que está cansada de tanta sensibilidad.
como que también hay una doble cara, porque es verdad que ahora tenés que cuidarte tanto en un montón de cosas que decís que haces, Sí. que a veces es es como una frontera peligrosa. Pero en este caso en concreto, a mí me parece que este mensaje me entendí a Marina Arismendi, me pareció que estuvo correcto, y entendí a las personas que realmente encontraron que habiendo miles de obras, ¿no? Miles de obras, vos elijas representar justamente ese hecho, que por más que es un hecho de amor, Claro. porque nadie está queriendo No, decir claro. que el amamantar, ellas tenían un papel muy importante en esa familia, sin embargo, me parece que fue equivocado. Pero imagínate la perversidad de hacer a una madre que estaba privada de amamantar a su propio hijo, que obviamente iba a sentir una sensibilidad especial por estar amamantando a un niño, dejando abandonado a su propio hijo, porque muchas veces no le permitían Y bueno, estaba ahí metida, criarlo. claro. Exacto, entonces era una especie de tortura moral y psicológica muy particular, porque le llamaban ganado negro. Entonces era para Podemos ellos, mostrar ahí esto, están me los parece avisos. interesante. Claro, éramos cosificados absolutamente y estábamos así, a disposición total de lo que se quisiera, además de venderlos o alquilarlos, Sí, sí, esos sí. cuerpos. ¿Esto de cuándo es? Y eso tiene que ver con nuestra época colonial. Mira, acá si querés léelo mientras lo muestro, Susana, para la gente que está en la Y casa. bueno, allí promovían la venta o alquiler de mujeres negras, donde era como una especie de premio que tuvieran, estuvieran amamantando, porque era un plus, como quien dice hoy, tome uno, lleve dos, como dice, pague uno, lleve dos. Sí, sí, sí. Negritos para regalar, para jugar con los niños, negritos para jugar con los niños. Una negra se vende recién parida, tremendo. Era un plus porque sabían que podía amamantar. Digo, es una realidad que Claro, como de para la que que no sea hoy un hoy tema día. lo de la patria gaucha. Para No. mí esto es... Y la extra sensibilidad de que hablaba Catalina es justamente para hacernos pensar, ¿por qué afrodescendientes y no negros? No porque no nos reconozcamos negros, sino porque es una categoría política, habla de una historia de exclusión, habla de la diáspora No, africana. pero no estás de acuerdo que hay que tener mucho cuidado y a veces también uno tiene que andar como pensando pedir perdón cada vez que dice algo. Una vez estábamos en una celebración, no me acuerdo si El Abrojo, Sí. y estaba Gerardo Caetano en la mesa y dice, buenas noches a todos. Y no voy a decir a todas. Y todas las mujeres empezamos, ¿y por qué no vas a decir a todas? Es simplemente un pretexto para hacer pensar en esas historias No, de entiendo, exclusión. a todas y a todos, que lo no entiendo. existe, que no existen si no se visibilizan. Hablás Es con como la todo- foto de la tapa. ¿Hablas con todos vos? ¿También hablas con la E? Intento. ¿Tratás? Sí, claro. Siempre que podemos, porque traemos justamente el porqué del hoy discriminatorio y excluyente a una historia que en definitiva habla de las raíces de nuestra identidad, de nuestra macroidentidad uruguaya. Claro que somos uruguayos, nacimos en este país, pero ¿por qué vinieron nuestros antepasados africanos? No vinieron de turistas, No, por supuesto, no vinieron de vinieron de esclavos, migrantes. punto. Y son raíces, porque acá estaban los Ni que hablar. originarios. Vinieron los invasores y trajeron forzadamente a la población negra. Y no la trajeron precisamente en las mejores condiciones. Incluso cuando fue abolida, entre comillas, y en los papeles, la esclavitud, quedó una situación de subalternidad dentro de la población que hoy hace que, por ejemplo, las mujeres negras sean la cara visible del servicio doméstico, por ejemplo. Sí. O que la brecha de pobreza que decreció con nuestros últimos gobiernos en la población en general, decreció menos en la población negra, o el acceso a la educación, no se terminan, Sí, en claro, el liceo es un dejan de tema estudiar los chicos. Es un tema de porcentajes, porque uno también conoce, obviamente, a Solange en el Correo y ve a Chabela, que es periodista. Son excepciones. Y son excepciones. ¿Cuántos? Uno las ve y dice, qué Y suerte son que estén ahí. activistas, A claro, Isabela. claro. Y lo mismo a vos. Claro. A vos se te ve Pero hoy son por hoy en los menos, medios ¿no? de comunicación, por suerte, mucho más que se te vio en otros momentos. Y vos tu lucha es Y cuando yo continua. asumí en el Parlamento era como que un mono llegara a la luna. Porque hubo una Te cosa. sentías observada, Y ¿no? eso que además soy suplente, ni siquiera soy Sí, bueno, titular. pero en eso es lo realidad que fue no un hay hecho que- histórico en alguna medida. claro. Y eso habla de lo mal que estamos, de lo que vemos jerarquías culturales. Nosotros teníamos un amigo en la embajada de Bolivia que nos decía, yo antes de ser boliviano era aymara. Mirá. Y él reivindicaba sus raíces Obvio, originarias. obvio. Y en realidad la meta es que la gente se sienta igual
en sus oportunidades desde lo que es auténticamente, sin tener que disfrazarse, Total. sin tener que adquirir modelos que no nos son propios, reivindicando nuestra historia y la de nuestros antepasados, que en definitiva también pertenecen a esta tierra, ¿verdad? Y todos tenemos que aprender y es una cosa continua de día a día y nosotros te agradecemos un montón que nos Gracias a hayas ustedes por el espacio. visitado. Muchas Lástima que no gracias. estuviste con el Bocha y hubiéramos bailado Y todos. bendiciones. Bueno, disfruté mucho viendo los bailes. Bueno, mejor así. ¿Dónde se consigue? Y con esto... Está en todas las librerías, se supone, sí. Perfecto. Y bueno, es una forma de dar el mensaje también, ¿no? Un Me libro es encanta. una herramienta cultural. Por supuesto, con este súper aplauso despedimos a Gracias. Susana Allí Andrade. para ustedes. Gracias.